Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal del Balcón de NBA y hoy seguimos la guía 2025-2026 con la división sureste, la última división de la conferencia este. Antes de empezar, pero os quiero dejar por aquí los vídeos de la guía que llevamos hasta ahora, donde hemos hecho la división atlántica y la central, así que si no los habéis visto y los queréis ver después, los tenéis por aquí. Así que sin más dilación empezamos ya la división sureste. Empezamos por Miami Heat entrenado por Erik Spoelstra, una temporada más, el entrenador legendario en la NBA, presidido por Pat Riley. El año pasado ganó 37 partidos y perdió 45, quedó en la 10ª posición del este y consiguió entrar a playoff vía play-in ganando a Chicago y Atlanta. Después en primera ronda se enfrentó a Cleveland Cavaliers y perdió 4-0. Por lo que respecta a altas de esta temporada, encontramos a Norman Powell como la más destacada, que llega vía traspaso desde los Clippers en un traspaso a 3 bandas. Después también tenemos a Simone Fontecchio, que llega desde Detroit con un sign and trade, que enviaba a Duncan Robinson a Detroit. Tenemos también a Davion Mitchell, que llegó en el traspaso donde Butler se fue a media temporada el año pasado a los Golden State Warriors. Y el pick número 20 del draft que eligieron, que es Kasparas Jakučionis, un base que jugaba en la cantera del Barça en la temporada pasada. Por lo que respecta a salidas más destacadas, encontramos la de Duncan Robinson a Detroit, Kevin Love, Kyle Anderson y Haywood Highsmith. Así pues, vamos directamente al quinteto titular probable del equipo, donde encontramos a Tyler Herro, Norman Powell, Andrew Wiggins, Bam Adebayo y Kel'el Ware. Este último está siendo la revelación, está jugando bastante bien esta pretemporada y algunos medios lo colocan como ya disputando la titularidad o jugando junto a Bam Adebayo en la pintura de Miami. Por lo que respecta a suplentes, encontramos a Davion Mitchell, Jaime Jaquez, Nikola Jovic, Simone Fontecchio, Drew Smith y Kesat Johnson. Por lo que respecta a las claves del equipo 2025-2026, encontramos 4 claves. La primera ha puesto reconstruir el perímetro sin Butler desde el año pasado, ahora con Norman Powell que llega desde Clippers y Tyler Herro deberán repartirse la anotación y son dos jugadores que tiran muy bien de 3. Después el frontcourt, que es un melón a abrir porque a Adebayo todos lo conocemos, pero con esta incorporación de Ware pues pueden tener un potencial defensivo atlético más interesante y a ver qué tal se pueden complementar y si al final puede llegar a entrar en la rotación este joven que lo está haciendo bastante bien. Después, como tercera clave, a ver el papel de Wiggins, que llegó la temporada pasada, y a ver cómo encaja y cómo sigue dentro de este esquema de Spoelstra. Al final es un jugador que defensivamente te da, pero bueno, dependerá un poco de su estado físico. Y por último, la cuarta clave, lo que sería el fondo de armario del equipo, ver cómo está Davion Mitchell, Jaime Jaquez, un jugador que el año pasado hizo una buena temporada, sobre todo al principio, y Simone Fontecchio, que al final pues son jugadores que desde el banquillo te deberían dar ese plus de no notar tanto cuando se sienten en el banquillo Tyler Herro y Norman Powell. Así pues, jugador a seguir, he puesto Tyler Herro como pieza principal del proyecto, junto a Bam Adebayo obviamente, pero que seguramente será el encargado de repartir juego. Así pues, vamos directamente a techo y a suelo del equipo. Techo he puesto llegar a primera ronda de playoffs, es decir, clasificar a playoffs, ya sea directamente, que lo veo más difícil, o play-in como el año pasado. Y suelo para mí sería pues no meterse ni en play-in, quedar en una posición como tu 10º o 11º. Victorias esperadas, ESPN les colocan en el puesto 10 del este con más victorias esperadas, con un total de 40,3. Así pues, estaría rodando la clasificación para el play-in. Para acabar con Miami Heat, obviamente tener en cuenta que es un equipo que está como en reconstrucción, buscando un poco el núcleo, su nuevo núcleo, después de perder a Butler, y a ver si lo encuentran con Adebayo y con Tyler Herro. Y también ahora con la incorporación de Powell y a ver qué puede aportar Andrew Wiggins. Como datos curiosos para acabar con Miami Heat, encontramos pues al final el traspaso que fue bastante importante la temporada pasada, a mitad de temporada, que Butler envió a Golden State. Después las altas que deberían de sostener un poco el equipo y deberían acompañar a Herro y a Adebayo, que encontramos a Norman Powell, que al final es un buen jugador experimentado y buen tirador en la liga, y a Simone Fontecchio, y también la renovación de Davion Mitchell. Y después respecto al draft 2025, a ver cómo Kasparas Jakučionis, que dio muy buenas sensaciones en la Summer League,
a ver si se puede incorporar también en el backcourt del equipo y aportar pues esos minutos de rotación a Herro. Por último, una pequeña curiosidad de Miami Heat el año pasado fue desde que se instaló el play-in en la NBA, fue el primer seed número 10, la primera franquicia que quedó en la 10ª posición y consiguió llegar a los playoffs, ganando 2 veces seguidas al equipo fuera de casa. Es decir, ganó a Chicago en casa de Chicago y después fue a Atlanta y ganó. Y fue el primer equipo que lo hizo desde la era play-in. Así pues, pasamos a Atlanta Hawks, que es el siguiente equipo de la guía. Atlanta Hawks es un equipo que la verdad tengo intriga de ver porque es atractivo después de todos los movimientos que han hecho esta postemporada y bueno, sigue entrenado por Quinn Snyder. El año pasado ganaron 40 partidos y perdieron 42 y no jugaron playoff porque perdieron contra Orlando en el primer partido del play-in y contra Miami, como hemos dicho, en el segundo. Se quedaron fuera de los playoffs. Respecto a altas, encontramos la más importante, que sería Kristaps Porzingis, que llega desde un traspaso desde Boston. La segunda sería Nickeil Alexander-Walker, un base que llega desde Timberwolves, que llega vía Sign and Trade y firma 4 años por 62 millones. La verdad, un muy buen jugador de rotación. Luke Kennard, que firma 1 año por 11 millones. Y después tenemos a Asa Newell, que es el número 23 del draft, que llega vía Pelicans. Y después, respecto a bajas, pues tenemos destacar la de Caris LeVert, que como agente libre se fue a Detroit Pistons, y la de Larry Nance, que se fue a Cleveland Cavaliers. Así pues, el quinteto que nos queda con Atlanta Hawks sería el siguiente: Trae Young, Dyson Daniels, Zach Ricochet, Jalen Johnson y Kristaps Porzingis. La verdad que es un quinteto que tiene mucho potencial, mucha anotación, sobre todo encabezados por Trae Young, y después a ver cómo pueden jugar este pick and roll con Porzingis, que al final les puede dar mucho espaciado, sobre todo pues a la hora de jugar el pick and roll, y con estos jugadores como Dyson Daniels, Zach Ricochet y Jalen Johnson, que los tres son amenazas de tiro exterior, así que habrá que ver qué tal Atlanta Hawks, que yo tengo esperanzas puestas en ellos porque los jugadores que han firmado y el rumbo que está tomando la franquicia está bastante interesante, sobre todo con los jugadores jóvenes que han firmado, con esa pieza de Porzingis que habrá que ver si le respeta las lesiones. Así que de momento bastante bien Atlanta Hawks sobre el papel. Y después, respecto a suplentes, como sexto hombre, pues encontraríamos a Nickeil Alexander-Walker, un jugador que en Timberwolves se ha ganado un contrato interesante como el que ha firmado, jugador que tiene mucha garra tanto defensivamente como en ataque y que suma mucho en equipos, y ya lo hemos visto en Timberwolves. Después Luke Kennard, que al final es un buen tirador, buen jugador de banquillo. Onyeka Okongwu para dar la rotación a Porzingis y a ver si puede incluso entrar a algunos partidos donde Porzingis puede ser que se los pierda por salud, porque al final esas temporadas de Porzingis ya sabemos que se pierden muchos partidos. Y después jugadores más de fondo de armario, más jóvenes como Kobe Buckfin, un base, Mohamed Gay, un pivot, y Asa Newell, que es un rookie que es un ala pivot, un ala que tiene buen tiro. Así pues, las claves del 2025-2026 de Atlanta Hawks he puesto Young más Porzingis, a ver cómo se pueden compenetrar estos dos jugadores, jugar el pick and roll con spacing, jugar el pick and pop, y a ver si Porzingis puede mantenerse sano durante la temporada y puede también dar esa protección de aro tan necesaria y tan espontánea que da él, que al final, al ser un jugador tan grande, solo por presencia ya te da mucha más protección de aro. Como segunda clave te he puesto tamaño en las alas, es una cosa muy importante, lo hemos visto en la NBA actual y lo encontramos con Ricochet, Jalen Johnson y Dyson Daniels. Al final son tres jugadores defensivamente muy buenos, sobre todo Dyson Daniels y Jalen Johnson. Y Ricochet, que el año pasado fue el número 1 del draft, si no me equivoco, y habrá que ver su progresión como jugador de segundo año, y al final es un equipo muy joven y que tiene mucho potencial por delante. Y como tercera clave he puesto que tienen un banquillo que tiene puntos y que tiene defensa. Con Luke Kennard y con Alexander Walker pues deben sostener esa segunda unidad y deben dar descanso a jugadores como Trae Young o Dyson Daniels. Como jugador a seguir he puesto la dupla Trae Young-Kristaps Porzingis. Al final son dos jugadores que, sobre todo Porzingis,
que les cuesta un poco más la continuidad por las lesiones. Trae Young es un jugador que juega mucho más. Pero bueno, a ver cuántos partidos pueden jugar juntos y yo creo que al final, si consiguen estar sanos, esta pareja se dará mucho que hablar a la hora de cómo defenderles y cómo ellos atacan los espacios y cómo, al final, cómo crean puntos a partir de situaciones de pick and roll, pick and pop con bloqueo directo entre Porzingis y Trae Young. Pasamos a techo y suelo de Atlanta Hawks. Como techo he puesto finales de conferencia, como aquellas que jugaron hace unos años, y suelo he puesto jugar play-in. Básicamente por un poco por competencia de resto de equipos del este. Al final sí puede ser que si se les complica tema lesiones, les faltan bastantes partidos a algunos jugadores como Porzingis u otros, puede ser que sufran y acaben cayendo el play-in, pero creo que lo normal sería que se clasifiquen entre los 6 primeros y que como techo, yo creo que finales de conferencia, jugarlas sería un éxito como primer año de este proyecto renovado después de los traspasos. Al final, como para rematar los Atlanta Hawks, he puesto que los Hawks han rearmado el proyecto, al final con Porzingis, que te cambia un poco todo el frontcourt, Risager y Jalen te dan pues ese tamaño en las alas tan importante, sobre todo defensivo, y ese tiro de tres bueno. Y si Trae Young vuelve a su nivel de los primeros años en la liga, yo creo que Atlanta Hawks podría estar en el top 6, es decir, clasificar directamente a playoff este año. Como datos curiosos de Atlanta Hawks que no había comentado, básicamente el sing and trade de Nickeil Alexander-Walker que hemos comentado antes, pero bueno, al final es un jugador muy importante y con lo que busca Snyder, que al final es defensa y catch and shoot, es un jugador perfecto. Después también el movimiento de Porzingis, que fue una sorpresa, se realizó el 7 de julio. Porzingis al final, pues lo que hemos estado hablando, te da ese salto de expectativas como mínimo a optar a muchas más victorias por temporada. Después también como último dato, al contrario de lo que hizo Miami, que ganó los 2 partidos del play-in y clasificó, pues Atlanta hizo lo contrario, perdió contra Orlando y después contra Miami. Hasta aquí Atlanta Hawks y seguimos con el siguiente equipo, que es los Orlando Magic. Uno es Orlando Magic con Jamal Mosley al mando, siendo el entrenador y recientemente renovado. El año pasado quedaron séptimos en el este, ganando 41 partidos y perdiendo 41, y en playoff perdieron en primera ronda contra los Boston Celtics 4-1. Este año, pero, le dan un giro de tuerca más y refuerzan más el equipo, un equipo muy prometedor con jugadores como Banchero y Wagner, y que ahora añade estos fichajes. En primer lugar, consigue vía traspaso a Desmond Bane desde Grizzlies, al final un jugador contrastado en la liga y que es el fichaje estrella de los Magic. Després también firma Tyus Jones, uno de los mejores bases puros de la liga, Jace Richardson, número 25 del draft, Noah Penda, 32 del draft, y renovan a Moritz Wagner, el hermano de Franz Wagner. Como bajas encontramos a Cole Anthony, que forma parte del traspaso de Bane, es decir, se va a Grizzlies, KCP, que también se va a Grizzlies, Gary Harris, como agente libre no continúa, se va a los Milwaukee Bucks, ya lo comentamos, y Caleb Houston. Así pues, el quinteto titular que se les queda a los Orlando Magic sería Tyus Jones en la posición de base, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero y Wendell Carter Jr. Al final, con este quinteto, Orlando Magic lo que busca es consolidarse en el top 4 del este, y la verdad que con jugadores como Wagner y Banchero, que son sus piezas angulares en el proyecto, y como tercera espada Desmond Bane, la verdad que Orlando Magic está formando un muy buen equipo y muy interesante. Después, en suplentes claves encontramos a Jalen Sachs, Jonathan Isaac, Moritz Wagner, Anthony Black, Goga Bitadze, Jace Richardson y Noah Penda. Como claves del equipo 2025-2026 encontramos pues al final la reestructuración en ataque de añadir piezas como Tyus Jones, que es un muy buen organizador de juego, y Bane, que es un anotador puro, añadir estas piezas para complementar a Banchero y Wagner, que llevaban siempre el peso del ataque de Orlando. Ahora también como segunda clave he puesto el salto de calidad de Banchero. Al final tiene que reafirmarse como jugador franquicia y asumir esos tiros que siempre asume, pero bueno, consolidar porcentajes, y al final si consigue hacer esto y seguir metiendo los 25 puntos por partido, llevará a Orlando hasta el top 4 del este 100%. La tercera clave, la salud en el perímetro, Jalen Sachs, jugador que está destinado a ser como el sexto hombre, el pegamento entre el quinteto titular y el banquillo.
Al final es un jugador que le cuesta por lesiones, pero al final si está sano es un defensor muy bueno y que también te da mucho en ataque y en manejo de balón y organización y asistencia. Número 4, la continuidad y la profundidad del equipo. Al final es un núcleo muy joven, con roles claros y al final el banquillo, al conseguir a Desmond Bane, pues le da un poco más de fiabilidad al banquillo, llevando jugadores como Jalen Sachs a salir desde el sexto hombre. Así pues, jugador a seguir, he puesto a Desmond Bane, a ver cómo su volumen y eficacia de catch and shoot y sus puntos, básicamente, cómo ayudan al equipo. Y será interesante ver si Orlando Magic puede llegar a ese top 3 o top 4 de la conferencia este. La verdad que confío mucho en este equipo y como techo le he puesto finales de la NBA. Yo creo que, sinceramente, si congenian todos bien, Wagner viene de ganar el Eurobasket, Paolo Banchero al final es un defensor muy bueno y sobre todo una persona que en ataque, un jugador que en ataque asume muchos tiros y que lo hace fácil. Yo creo que si se congenian bien y sobre todo consiguen armar el equipo bien desde la defensa, pueden obviamente dar mucha guerra y en playoff, ¿por qué no?, ganar el este y conseguir llegar a las finales, aunque será obviamente difícil. Y suelo el equipo puesto semifinales de conferencia, al final viendo la plantilla sobre el papel y los jugadores que tienen y el resto de los rivales, yo creo que pueden llegar obviamente a semifinales de conferencia y colocarse entre los 4 mejores del este. ESPN también confía mucho en Orlando y les da 50 victorias esperadas este año, el segundo equipo de la conferencia con más victorias después de Cleveland, así que Cleveland, Orlando y Nueva York parecen los 3 más favoritos y ni uno destaca más que el otro, es decir, están como los 3 muy al nivel, los 3 favoritos para llevarse el este. Así pues, como para resumir Orlando, resumir que Banchero y Wagner siguen siendo las piezas principales del equipo, pero que se añaden jugadores muy importantes como Desmond Bane, que dará mucha anotación y sobre todo desde el triple, y Tyus Jones, que es un jugador que es de las mejores bases de la liga y que dará mucho orden al equipo. Después, si la salud acompaña, yo creo que pueden volver a pelear por el top 4, lo que he comentado hasta ahora. Después, como datos curiosos y relevantes de titulares rápidos del equipo, he puesto el traspaso grande que llevó a Desmond Bane a Orlando Magic y que se llevó a Cole Anthony y KCP a los Grizzlies. La verdad que nadie se lo esperaba y fue un movimiento arriesgado e interesante por parte de Orlando, que tenían que tocar algo para llegar al siguiente nivel. Después fueron campeones de la División Sureste el año pasado y regresaron a playoff con el núcleo más joven de Banchero, Franz Wagner, que es la esperanza de los Magic. Y por último, destacar la estructura de franquicia más estable, donde han renovado al head coach, a Mosley lo han renovado, y sigue Parker como general manager y Wellman como presidente de operaciones de baloncesto. Así que esto es todo por Orlando, un equipo que es muy interesante esta temporada en el este. Y pasamos al siguiente, que es Charlotte Hornets. Charlotte Hornets, equipo que lleva temporadas pues sin muy buenos resultados. El año pasado quedó 14º en el este, 19 victorias, 63 derrotas. Están entrenados por Charles Lee, que es su segunda temporada al frente del equipo, y Jeff Peterson es el general manager de la franquicia. Respecto a altas, encontramos a Colin Sexton, que fue traspasado desde Utah y llega al equipo. Pat Connaughton, que llegó traspasado desde Milwaukee. Spencer Dinwiddie, que es un agente, lo firmaron como agente libre. Mason Plumlee, también firmado como agente libre. Tre Mann, que lo renuevan 3 años, ya jugador que ya estaba en el equipo. Y después a ver si lo digo bien, con Kenu Eppel, el número 4 del draft que llega de Duke, jugador bastante prometedor que jugaba con Cooper Flack en la universidad. Y Liam McNeely, número 29 del draft, perdón, y Sion James, también número 33 del draft, un pivot. Respecto a las bajas del equipo, encontramos a Mark Williams, que se ha ido a Phoenix Suns en el traspaso donde llegaba el pick número 29 a Charlotte en una primera ronda del 2029 y Vasile Micic llegaban a Charlotte. Después también tenemos que Vasile Micic se fue a Milwaukee antes de que lo cortaran y ahora está en el Apple de Tel Aviv en Euroliga. Jusuf Nurkic también se fue a Utah Jazz
y otros como Josh Okogie, que lo cortaron, Seth Curry, que también es agente libre, no renovó, y otros. Así como curiosidad, Mark Williams, el pívot, que ya en el trade deadline lo traspasaron a Lakers, pero por temas de que se encontraron irregularidades y parece que el jugador estaba lesionado, al final no se pudo dar el traspaso. Ahora sí que se da, pero no se va a Los Ángeles, sino que se va a Phoenix, como hemos comentado. Así pues, quinteto titular que se les queda a los Charlotte Hornets, encontramos a LaMelo Ball, a Ken Whipple, que al final es un jugador que les dará mucho tiro de tres y muy buena lectura de juego. Brandon Miller, jugador donde tiene también muy buenas esperanzas puestas, un jugador joven. Miles Bridges y Mason Plumlee. Como suplentes clave encontramos a Spencer Dinwiddie, Pat Connaughton, Colin Sexton, Ryan Kalkbrenner, Trey Mann y Liam McNeely. Como claves del equipo para este año encontramos la salud del núcleo joven, que sería LaMelo y Brandon Miller, que sobre todo LaMelo está teniendo últimamente, en las últimas temporadas, muchos problemas para encadenar partidos y ser un jugador con más continuidad en la liga. Después, como segunda clave tenemos el perímetro más profundo del equipo, donde encontramos pues Colin Sexton, Spencer Dinwiddie, Connaughton, Nuepel. Son jugadores que en teoría son anotadores todos y que les darán más puntos desde el banquillo a los Hornets. Después como tercera clave, el puesto de 5, que queda un poco vacío después de la salida de Mark Williams, que era un jugador pues dominante para ser los Charlotte Hornets, es un muy buen pívot de la liga, y que ahora se queda con Plumlee como titular, un jugador que ya tiene sus años, jugador con experiencia en la liga, y Kalkbrenner, que es un jugador bastante joven. Por último, como clave importante, el desarrollo de Nuepel y otros jóvenes que han drafteado este año y que pueden entrar, depende de su rendimiento, en la rotación, incluso tener minutos importantes en la franquicia. Como jugador a seguir he puesto obviamente el jugador drafteado este año, con Nuepel, que ya lideró a los Hornets este verano en la Summer League, que ganó los Hornets y que él fue el MVP de la final, y al final su tiro de tres puede cambiar el espaciado desde el primer día. Esto es lo que se comenta en medios de Estados Unidos, y a ver qué expectativas hay, porque se le compara también muchas veces a este jugador con Klay Thompson, así que bueno, estas comparaciones son bastante odiosas siempre, pero bueno, a ver cómo entra en el equipo, si puede generar más espaciado en el equipo, ayudando a Brandon Miller a tener más tiros liberados y a LaMelo Ball a ver cómo le afecta esto de tener un jugador tirador al lado. Así que bueno, Charlotte Hornets apuesta por sumar tiro y manejo alrededor de LaMelo y Brandon Miller con este jugador tan prometedor que draftean, y al final, si los jóvenes están sanos y Nuepel la nota desde el triple, el play-in puede ser una opción, aunque lo veo muy difícil. Es un equipo difícil, la verdad, pero bueno, al final, como el este es una conferencia que hay muchos equipos que están en tierra de nadie, si al final encajan bien, pues pueden llegar a esa décima posición, por ejemplo. Como techo y suelo, como techo he puesto meterse en décimo o noveno en el play-in, es decir, pues jugar ese partido fuera de casa. Bueno, tener esas dos opciones para tener que ganar 2 partidos para meterse en playoff. Y como suelo, pues he puesto repetir una temporada al estilo del año pasado, es decir, repetir pues las 20 victorias, me parece que fueron del año, sí, las 19 victorias, 20, pues repetir una temporada parecida a la anterior, que al final pasa porque jugadores como LaMelo se la pierden entera, o están muchos partidos fuera por lesión. Así que habrá que ver cómo está la salud de LaMelo y qué pueden hacer los Hornets. Como datos curiosos y titulares rápidos, he puesto que los Hornets ganaron la Summer League con Ken Whipple, el MVP de la final, y también el Spectrum Center, que es el pabellón de los Hornets, se ve que ha recibido una reforma durante este verano bastante importante, de 245 millones, y que reabre pues en teoría con los servicios mejorados y el pabellón más nuevo. Así pues, eso sería todo en Charlotte Hornets, y vamos al último equipo de la división, último equipo del este, que es Washington Wizards. Washington Wizards, también equipo difícil, la verdad, con mucho joven, con
la verdad que es todo campo. Pues entrenados por Brian Keefe, tercera temporada de este entrenador en Washington, con el general manager Will Dawkins y el presidente de operaciones Michael Winger. El año pasado fueron el peor equipo del este, el 15º, con una victoria menos que Hornets, 18 victorias, 64 derrotas, y obviamente pues no participaron en playoff. ¿Qué altas tenemos en el equipo? Pues vía traspaso, que envió a Jordan Poole a New Orleans. Encontramos a CJ McCollum, que lo reciben. También vía traspaso a Cam Whitmore. Después también el fichaje que consiguieron en el trade deadline de febrero, pero lo incluyo aquí también porque casi que ni jugó. Chris Middleton, que fue traspasado por Kuzma, que se fue a Milwaukee. Después también vía traspaso Malaki Branham, renuevan a Marvin Bagley, Dillon Jones, Trey Johnson, que es su pick número 6 del draft, un base que viene de la Universidad de Texas, si no me equivoco. Will Riley también en el draft 2025, el pick número 21, y Jamir Watkins el pick número 43. Así pues, de bajas del equipo pues encontramos a Jordan Poole, que en el traspaso de McCollum se fue a New Orleans, Saddiq Bey, que es traspasado también, Malcolm Brogdon, que era agente libre y no renovaba con el equipo, Marcus Smart, que lo cortan, Richaun Holmes, que se va de la liga, y Blake Wesley, que también lo cortan. Así pues, el quinteto probable del equipo sería CJ McCollum, Trey Johnson, Chris Middleton, Cam Whitmore y Alex Sarr. Al final, Alex Sarr, la pieza más importante y sobre la que se debería construir a priori este proyecto, que el año pasado fue rookie y por lo que es el contexto de Washington, que es un contexto muy difícil, tampoco dejó tan malas impresiones el jugador francés, que es un pivot bastante móvil y bastante interesante. Como suplentes, Bob Carrington, que es un base que el año pasado también fue rookie y fue bastante sorprendente por el pick que era. Después Corey Kispert, que es un tirador, Bilal Coulibaly, que se espera que esté en las primeras semanas de competición de baja por una lesión en el pulgar, Marvin Bagley tercero, Will Riley, Malaki Branham y Dillon Jones. Al final pues ya lo veis, un equipo difícil donde no hay nada y que va a ser difícil que rasquen algo. Las claves de este equipo he puesto pues McCollum y Middleton, que al final son los dos jugadores más experimentados, a ver cómo pueden guiar y cómo formar o ser mentores de estos jugadores más jóvenes del equipo. Al final dar su experiencia a jugadores más jóvenes en su posición de backcourt. Después también tenemos el desarrollo de piedras angulares del equipo, como Alex Sarr, en protección del aro, versatilidad, tiro de tres, y los rookies Trey Johnson, el base, a ver cómo puede desarrollarse. Y después, como tercera clave, pues a ver cómo el espaciado y las pérdidas, a ver si pueden elevar el porcentaje de tiro de tres, que creo que fue uno de los peores equipos en porcentaje, y reducir pérdidas con jugadores, a ver si Kispert y Whitmore pueden mejorar todos estos datos de pérdidas, pero que es normal. Al final, cuando juegas en el peor equipo de la liga, es normal que tengas estos datos tan malos en porcentajes, en pérdidas. Así pues, jugar a seguir, Alex Sarr al final será el factor X, o las esperanzas estarán puestas en él, en su desarrollo. El año pasado fue All Rookie primer equipo, es decir, primer equipo de rookies, y a ver si su salto ofensivo que demostró después de jugar el All-Star pues se sigue manteniendo en el tiempo, y sobre todo esta segunda temporada, que al final se dice que es más difícil que la primera, a ver si puede mantenerlo. Como techo y suelo he puesto techo, no he puesto resultados, simplemente he puesto que se pueda seguir haciendo un buen desarrollo de los jóvenes como Sarr, como otros rookies, como otros jugadores de segundo año, y como suelo he puesto repetir el año pasado respecto a victorias, que la verdad que será parecido, si no igual o peor. Y al final ESPN les da 14 victorias esperadas, 5 menos que este año, es decir, una temporada muy difícil, 14 victorias solo. Y como para acabar con Washington, comentar nada. El traspaso que se dio en el trade deadline, que hemos comentado, Chris Middleton a Washington por Kyle Kuzma. Después también Whitmore
traspasado los Wizards, que llegó desde Houston, y el doble All Rookie 2024-2025, es decir, tuvieron dos jugadores, Alex Sarr en el primer equipo de rookies y Bob Carrington, que estuvieron en los mejores quintetos de rookies el año pasado. Es decir, pues a ver si se pueden agarrar a estos dos jugadores. Bob Carrington es un jugador mucho más diferente a Alex Sarr, es un exterior con mucha más energía, más defensor, aunque también ataca bien, pero bueno, con mucha más garra. Y Alex Sarr, que es el que hemos hablado hasta ahora. Por último, para acabar ya con Washington y acabar con la guía, lo que sería toda la sección del este, las divisiones del este, concluir pues que Washington mezcla pues jugadores que podríamos decir como más mentores experimentados ya en la liga, como McCollum y Middleton, con el núcleo joven que tendría que ser el futuro, como Alex Sarr, Trey Johnson y Carrington. Al final pues habrá que ver más con este equipo el progreso de los jugadores que el progreso como de equipo, porque obviamente será muy difícil subir victorias y hacer una temporada mejor que la del año pasado. Así pues, hasta aquí la guía de la división sureste. Al final es una división así bastante dispar, con equipos muy buenos y otros que están más en reconstrucción, equipos más difíciles. Pero bueno, hasta aquí la división sureste. Mañana ya seguimos con la primera división de la conferencia oeste. Y nada, espero que os estén gustando los vídeos. Si os gusta le podéis dar a like, suscribiros y dejarme en comentarios qué os está pareciendo todo o cualquier duda me lo decís por comentarios. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo de la guía 2025-2026. Adiós.